macabro hallazgo de restos humanos en Guerrero podría ser la clave para revelar el misterio de los 43 normalistas desaparecidos, el pueblo que escondía el secreto. ¡Justicia! Los cárteles de Tijuana y Jalisco Nueva Generación podrían estar por firmar una alianza para combatir al cártel del Chapo Guzmán. Temen una nueva ola de asesinatos en la frontera. En Michoacán se viven horas de tensión. Decenas de maestros y estudiantes le declaran la guerra a las autoridades. El gobernador les responde con dureza. Hay cerca de 60 órdenes de aprehensión. En Estados Unidos, revelan datos del programa que tiene en la mira a decenas de miles de indocumentados mexicanos, guatemaltecos y hondureños para deportarlos. All right, guys, the next guy is... En vivo desde Los Ángeles. Esto es Noticiero Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos con la noticia que tiene a México en alerta. En Carrizalillo, una comunidad en las montañas de Guerrero, se ha convertido en el lugar clave para revelar el misterio de los 43 normalistas desaparecidos. Sus residentes hicieron público un secreto que tenían guardado desde hace más de un año. Carlos Vázquez nos informa más de esto. Veamos. Al menos unos 30 sicarios al servicio del grupo criminal Guerreros Unidos se habrían refugiado en el poblado de Carrizalillo, en las afueras al norte de Chilpancingo, Guerrero, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trata de los Peques, que según testimonios de los habitantes, llegaron al lugar a bordo de varias camionetas, donde supuestamente trasladaban a varios de los estudiantes. Los residentes habían guardado el silencio por más de un año, pero en las últimas horas decidieron hablar tras el descubrimiento de fosas clandestinas con restos humanos que se cree son de los desaparecidos. La comunidad de El Carrizalillo se encuentra en el llamado Cinturón de Oro y ha padecido por años la guerra entre sicarios de la banda Los Rojos y Guerreros Unidos, que buscan el control de la ruta de trasiego de drogas. Por el momento se esperan los resultados de las pruebas de ADN que se practican a los restos humanos encontrados para saber si pertenecen a algunos de los normalistas desaparecidos. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición. Bueno, pero mientras esto ocurre en Carrizalillo, en Tijuana, hay temor por una posible alianza entre el cártel del Mencho y el de los Arellano Félix. Y es que la realización de un pacto como este trae consigo el inmediato temor de un derramamiento de sangre. Vicente Calderón ha estado siguiendo de cerca la evolución del tema y nos ofrece el siguiente informe. Estos son los acusados de colgar varias de las llamadas narcomantas y participar en la pelea mortal por la frontera de Tijuana. Dicen trabajar para el cártel Tijuana Nueva Generación, que era quienes firmaban esas mantas. Cuando se anunció el surgimiento del cártel Tijuana Nueva Generación, las autoridades lo minimizaron, diciendo que las mantas las pusieron vendedores de droga de poca monta. Son sembrar el terror entre los mismos narcomenudistas. Lo que queda del cártel de los hermanos Arellano Félix se reorganiza para arrebatar al cártel de Sinaloa el control del trasiego de droga. Esta zona es tierra fértil para el contrabando. La prueba está en plantíos de marihuana como este, detectado en las montañas de Baja California, o en túneles como el descubierto el mes pasado con salida en territorio americano. Los detenidos de las mantas son una célula de sicarios y traficantes. La información que nosotros compartimos sí va relacionada. Confesaron que sus jefes se aliaron con un grupo de Jalisco, donde el apodado El Mencho controla al cártel Jalisco Nueva Generación. Puede existir una alianza tal vez en cuestiones financieras, en cuestiones de logística, en cuestiones de armas. Este año van más de 540 homicidios en la ciudad. De consolidarse la alianza Tijuana-Jalisco contra Sinaloa, el panorama es de pronóstico reservado. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Gracias a Vicente por este informe. Bueno, y ahora las últimas horas han sido violentas en Michoacán. Los cadáveres de 2 hombres fueron hallados calcinados dentro de una camioneta en el municipio de Aquila. Las autoridades los identificaron como Sacramento Mendoza y David Sapien, líderes de las autodefensas en Tierra Caliente de ese estado, por lo que se teme sea parte de una campaña de exterminio. En solo 15 días han sido ejecutados 18 ex autodefensas. El macabro hallazgo ocurre en momentos en que unos 8,000 efectivos de la Gendarmería han sido enviados al estado para reforzar
la seguridad. Pero bueno, justamente para empeorar la situación allí en Michoacán, decenas de maestros normalistas y normalistas se declararon en rebeldía contra las autoridades y amenazan con desatar el caos. En Morelia, la capital de ese estado, se encuentra nuestro compañero Eliseo Caballero para informarnos más de esto. Vamos contigo, Eliseo. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Adriana. Efectivamente, como lo mencionas, se respira tensión aquí en Morelia, Michoacán. En cualquier momento puede surgir el caos y la anarquía, dado que los maestros de la CENTE se declararon en rebeldía y en pie de lucha. Veamos por qué. La situación comenzó a calentarse cuando los normalistas se manifestaron en las calles de Morelia tras llegar en 4 autobuses que secuestraron. Por momentos la acción de los futuros maestros parecía desbordarse cuando estuvieron a punto de enfrentarse con antimotines que acudieron a evitar los bloqueos de las calles. El gobierno del estado anunció que no se dejará intimidar por los sindicatos y que continuarán los procesos legales contra ellos, luego de darse a conocer que siguen abiertas las causas legales por actos vandálicos contra maestros de la CENTE y normalistas. Ambos grupos reaccionaron retadores al advertir que seguirán su plan de acción para luchar contra la reforma educativa y lanzaron esta advertencia. Si esto como consecuencia tiene que varios o algunos de nosotros tengamos que ser recluidos en una cárcel, la que sea, bueno, pues será una de las suertes que tendremos que correr. Estamos listos. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, respondió y aseguró que los normalistas y maestros ya están advertidos que hay órdenes de arresto en su contra. Hay cerca de 60 órdenes de aprehensión contra normalistas y unas 30 contra los líderes de la CENTE. No es información mía, es información de las procuradurías. El gobierno del estado ha sido muy claro en que ahora sí se va a aplicar la ley, como ya ocurrió en Oaxaca, y sigue invitando a maestros y normalistas a conducirse en la legalidad, algo que parece no va a ocurrir. Por lo pronto regreso contigo al estudio, Adriana. Gracias, Eliseo, por tu informe hasta ahora. Muy buenas noches. Bueno, de Michoacán nos vamos ahora hasta Guerrero, en donde los comandos de la muerte sembraron el terror en el municipio de San Miguel Tololapán. Asesinaron con lujo de barbarie al regidor Roberto García García. Lo sacaron de su casa y lo ajusticiaron en plena calle frente a sus vecinos. El alcalde del pueblo, Juan Mendoza Acosta, condenó el atroz crimen. Este alcalde es el mismo que fue grabado haciendo un pacto con uno de los líderes de Guerreros Unidos en agosto pasado, por lo que se cree que el asesinato fue una venganza entre grupos criminales. Bueno, pasamos ahora a otras noticias, y es que en las afueras de la Ciudad de México, los vecinos de una colonia duermen con el miedo de despertar sepultados por toneladas de lodo. Emanuel Guzmán llegó al lugar y nos explica cuál es la situación allí. Esa escena podría repetirse en cualquier momento y sepultar a quienes se encuentren aquí. Este video, grabado por las personas que vivieron ese derrumbe, comprueba el riesgo permanente en el que viven. Las autoridades quieren vernos enterrados, si no, no hacen nada y quieren tapar el pozo después de ahogado el niño. La colonia se encuentra a un lado de Santa Fe, en la Ciudad de México. Aquí la voracidad de los constructores le fue quitando terreno a las montañas. Casas construidas en riscos para la gente rica son el panorama en ese lugar. Pero como ha pasado antes, la naturaleza reclama furiosa el terreno que le robaron. Con la vida en un hilo viven los residentes de esas casas. En cualquier momento podrían derrumbarse y pueden morir enterrados. Las autoridades que autorizaron esas construcciones son las verdaderas responsables de la aterradora tragedia de lo que pudiera ocurrir en este lugar. Hay edificios que están cerca del deslave y pues es la gente que está muy preocupada porque la idea es que no se siga deslavando, ¿no? Que se meta, sino que sea algo que se solucione. El tiempo se agota y como una bomba de tiempo el cerro aguarda con desprenderse. Lo más alarmante es que nadie hace nada para sacar a los residentes del peligro en el que viven. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición. Pasamos ahora hasta Honduras, en donde la policía cree haber dado con uno de los psicópatas criminales más peligrosos. Se trata de Heriberto Neptalí Godoy Romero, el Brusco, al que se le atribuye el aterrador asesinato de 3 niñas cuyos cadáveres aparecieron en bolsas plásticas en una colonia de Tegucigalpa. El líder de la Mara 18 las engañó por Facebook y luego las citó en una casa abandonada donde cometió el atroz crimen. Momento de hacer una primera pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición.
Al regresar, se desata la pesadilla entre decenas de miles de indocumentados. Un programa de deportación de extranjeros tiene en la mira a mexicanos y centroamericanos. Además, la dolorosa historia del niño migrante Cristian Pérez y su final feliz, nuestro héroe y su mensaje a Barack Obama. Y también, más adelante, escandaloso, las revelaciones que muestran el lado oscuro y tenebroso del Vaticano y la lucha del Papa Francisco. Y mire, esto sí que es doloroso. Un grupo de 28 inmigrantes que ya habían cruzado la frontera en Texas no pudieron llegar muy lejos. En una parada de tránsito en Brownsburg, Houston, fueron arrestados tras ser encontrados escondidos en un remolque para transportar caballos. Los inmigrantes originarios de México y Centroamérica fueron entregados al ICE para su deportación inmediata. Bueno, y mire, una cosa es lo que dice la Casa Blanca y otra lo que hacen los agentes de inmigración. Habían asegurado que se centrarían en deportar a peligrosos delincuentes, pero no ha sido así. Ahora los más afectados son los mexicanos y centroamericanos. Hilda Gutiérrez nos explica por qué en el siguiente informe. Los arrestos y las deportaciones continúan siendo una pesadilla para decenas de miles de indocumentados, en su mayoría de México, Guatemala y Honduras. Según un análisis del programa de extranjeros delincuentes diseñado por el gobierno, más de 500,000 de inmigrantes de esas naciones fueron deportados entre el 2010 y el 2013. ¡Estamos cansados de la injusticia! Grupos que velan por los derechos de los inmigrantes sospechan que, de acuerdo a los datos, los agentes del ICE se estén guiando por la raza o grupo étnico para continuar deportando a indocumentados. Pero eso no es lo único. No se está cumpliendo el objetivo de sacar solo a delincuentes peligrosos. Los datos revelados en el estudio demuestran que la mayoría de deportados son personas que terminaron expulsados del país tras cometer delitos menores como una violación de tráfico. La Casa Blanca había prometido que se enfocaría en los arrestos y las deportaciones de criminales que fueran un peligro, pero volvieron a quedar mal. No cumplieron con sus promesas. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Bueno, pero quienes también están viviendo días de agonía son miles de salvadoreños amparados con el TPS que aún no reciben sus permisos de trabajo. José Luis Muñoz nos explica más en el siguiente informe. Miles de inmigrantes salvadoreños amparados bajo el programa de protección temporal conocido como el TPS se encuentran viviendo momentos de angustia. Han sido despedidos de sus trabajos y han perdido sus licencias de conducir por no tener sus documentos de autorización de empleo, a pesar de que renovaron su TPS antes de marzo pasado. Abogados de inmigración como Alex Galvez aseguran que es inaceptable el retraso porque deja a los salvadoreños sin protección legal. Es incomprensible que inmigración, sabiendo que va a haber una ola de permisos de trabajo de TPS, que no están listos con los oficiales para poder aprobar estos permisos de trabajo en una manera apropiada. Tras recibir miles de quejas, el gobierno federal empezó a enviar cartas a los afectados, asegurando que están trabajando para resolver el problema. En dicha carta ellos aseguran a los inmigrantes amparados bajo el TPS que van a recibir sus documentos de autorización de empleo pronto y no tienen que tomar ninguna acción. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Bueno, pero en temas más esperanzadores, hoy tenemos el placer de presentar a otro de nuestros héroes. Se trata del niño Cristian Pérez, quien cruzó solo la frontera. Rosa María Orbach nos dice que su experiencia lo convirtió en el vocero de los menores indocumentados. Cierre de edición es amigo de Cristian, ya que conocimos su historia a fondo cuando cruzó solito la frontera hace un año. Desde El Salvador llegué a Guatemala. Y de Guatemala a México, y ya en la frontera México y Estados Unidos, migración me encontró. Cristian se ha dedicado a llevar el mensaje a su comunidad. Tiene el deseo de que el gobierno de este país abra los centros de detención que son inhumanos para seres inocentes que solo piden una oportunidad. Los centros de detención son tristes y malos porque muy helado, tratan muy mal a los niños.
Antes de que la patrulla fronteriza entregara a Cristian a los brazos de su madre, él vivió y sufrió en carne propia lo que viven miles de niños inmigrantes. Es por eso que se ha convertido en un héroe y activista que lucha por los derechos de todos esos menores inmigrantes indocumentados. Sandra, madre de Cristian, se siente orgullosa de su hijo. Juntos están recuperando esos años de ausencia, de tristeza y dolor. Hoy solo existe amor y entendimiento. Él quiere ser un activista y quiere luchar por los inmigrantes. Hola, soy Cristian Pérez y estoy muy contento de participar en los premios de la radio porque yo estoy luchando por los niños y las madres inmigrantes que están en los centros de detenciones. Te invito a luchar conmigo. Desde Los Ángeles, California, Rosa María Orbach, cierre de edición. Qué hermoso mensaje, de verdad que no se lo pueden perder en Premios de la Radio, la historia de este héroe y otros más. Así que aprovecho para recordarles que faltan solamente 2 días para los Premios de la Radio 2015 que se celebrarán el próximo 5 de noviembre en el Teatro Dolby aquí en Los Ángeles. Allí voy a estar yo también presentando el premio Nuestro Orgullo Latino, así que no se lo pueden perder porque este año el evento viene cargado con increíbles sorpresas y grandes estrellas. Hacemos una nueva pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucha más información aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el mensaje del Chapo Guzmán a sus familiares y amigos fallecidos, lleno de flores, un panteón en Culiacán, Sinaloa. Además, en México aumenta la tensión a medida que se acerca la discusión por la aprobación de la marihuana. Y también más adelante revelan nuevos escándalos en el Vaticano y el despilfarro de miles de millones de dólares. Bueno, y los mexicanos se preparan para la aprobación o rechazo del uso recreativo de la marihuana en las próximas horas, pero el tema es complicado, como nos asegura Julio Sánchez en el siguiente informe. El tema de la legalización de la marihuana se calienta a medida que se acercan las horas de que será discutido en México. Muchos se preguntan si el país está listo para su aprobación. Y es que en realidad es complicado, debido a que el país azteca es uno de los mayores productores y distribuidores del enervante. Su legalización va más allá de solo consumirlo por placer. Tiene que ver con la política, la economía, con los campesinos que la siembran, los cárteles de la droga y la violencia que genera su distribución. La ilegalidad genera violencia y otro es que la falta de Estado de Derecho es lo que explica la violencia. Antes de aprobarla, México debe revisar su pasado, la respuesta del Estado y sobre todo los daños a la salud y medidas de prevención a los grupos más vulnerables. Tenemos a los policías deteniendo personas por posesión simple de marihuana. La legalización de marihuana en México es un tema del mundo y sobre todo para países vecinos como Estados Unidos y Centroamérica, que se verían directamente relacionados con la despenalización de esta droga. En Ciudad de México, Julio César Sánchez, cierre de edición. Pasamos a otros temas y es que un nuevo escándalo estremece los cimientos del Vaticano. Hoy se publicó un libro que detalla la mala gestión del dinero en el seno de la Iglesia Católica y la fuerte oposición de algunos cardenales al Papa Francisco. Revela también las pérdidas millonarias por la codicia de algunos de los jerarcas. También se denuncia en el libro la corrupción en las gestiones para elegir a los nuevos santos. El Vaticano dijo que esta era una grave traición a la Iglesia. El autor del libro, titulado Los mercaderes en el templo, es Gianluigi Nuzzi, periodista e investigador italiano. Bueno, hacemos una nueva pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, los jugadores del Necaxa, que podrían pasar muchos años en prisión, el error que les destruyó la vida. Bueno, y fíjense que el Chapo Guzmán continúa sorprendiendo a sus amigos y enemigos. Aparentemente se tomó el tiempo en medio de la intensa cacería en su contra para comprar arreglos florales y enviarle a sus familiares y amigos sepultados en el Panteón Jardines de Humaya de Culiacán, Sinaloa. Uno de los más costosos fue el que envió a su tío Rosaldo Loera, una corona con 100 rosas. El detalle del Chapo Guzmán es un desafío para los efectivos de la Marina que por ahora le han perdido la pista, pero él dice, aquí estoy presente a través de estas flores. Bueno, y ahora les cuento que los exjugadores del Necaxa, Alejandro Molina y Luis Antonio Gorosito, podrían ser acusados de asesinato tras la muerte de un joven al que golpearon brutalmente. La víctima falleció de una tromboembolia pulmonar.
Hace 4 meses los exjugadores se encuentran arrestados. Les dieron una paliza en la salida de un bar a este otro joven y pues desde ese momento ha estado la situación en el limbo. Bueno, y el mundo del espectáculo en Colombia está de luto. Una de las consentidas, la actriz Adriana Campos y su pareja Carlos Rincón, fallecieron en un accidente automovilístico. Viajaban a Medellín para buscar una locación donde celebrar su boda cuando el empresario perdió el control del vehículo. El hijo de ambos se encontraba con su abuela y no los acompañó en el viaje. De verdad, qué triste pérdida. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias para su familia y especialmente para ese pequeño. Bueno, no me quiero despedir sin antes invitarle a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya lo ve, estamos allí en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Es el mejor mecanismo para comunicarse con nosotros. Y ya para el final nos hemos reservado a uno de los invitados a premios de la radio. Se trata de los Tigres del Norte. Disfrútenlo. Los espero aquí mismo mañana. Muy buenas noches. Una madre y un papá, 7 años tenía el niño del que les vengo a cantar, pero voy a regresarme una semana para atrás. Mi hijo, el de 18 años, se empezó a descarrilar. Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá.